que hace el enlace en esta ocasión. Gracias por el empalme, la antesala a este espacio, y estamos aquí para compartir cositas interesantes. Igualmente saludamos a todos y cada uno de los que se conectan y se van conectando en el transcurso de este espacio, que es una, digamos, una institución, ¿no? El término de institución es algo que a veces no sabemos cómo es y por qué hacemos lo que hacemos, o por qué estamos en lo que estamos, o por qué actuamos como actuamos. Todo obedece a institución, a una institución. ¿Qué es una institución? Es algo que surge para un fin específico, digamos, es similar a, digamos, a lo que es el concepto empresarial, pero la institución se encamina a algo que perdure. Por de ahí que se dice que la gente va y viene, pero las instituciones permanecen. Y a lo largo y ancho de toda esta vida se han constituido instituciones, y eso obedece, digamos, al criterio de personas, tanto hombres como mujeres, que de alguna manera se les ha suscitado la idea, sea por impulso, sea por motivación, sea por conducción, sea por inclusive por revelación, sea por eso que podríamos llamar el instinto, ¿no? El instinto creativo de hacer algo. Ahí viene el concepto de institución. Movernos nosotros en función de la institución como tal es importante. Para eso se requiere de alguna forma ciertas características en los seres humanos. De ahí que nosotros en el transcurrir de la vida nos vamos dando cuenta, vamos descubriendo ciertas características o ciertas metas, ¿no? O ciertas inclinaciones hacia algo específico. O sea que nosotros a lo largo y ancho de la vida nos vamos descubriendo y vamos dándonos cuenta como para qué servimos o para qué, es decir, para qué somos buenos. Y obviamente en ese transcurrir vamos entendiendo cositas y se nos van ocurriendo cosas como de esto de la empresa. Pero hoy queremos hablar un poco más de lo que es la institución. Hay instituciones, si ustedes echan un vistazo así rápidamente en su imaginario, se van a dar cuenta que hay una serie de instituciones, que pronto ustedes dicen, bueno, ¿quién fundó esto? ¿Quién hizo esto? ¿Quién empezó esto por aquí, por allá y tal? Y se van a dar cuenta que hay muchas instituciones. Todas esas instituciones tienen obviamente una mente creadora, una mente creativa, alguien que las instituye, ¿no? Y hay una característica en que institucionaliza, hay una característica específica porque obedece siempre, 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 siempre obedece a una visión, a una misión, a un compromiso, a una razón de ser, a una realización como tal. Entonces, nosotros vemos como instituciones, vemos partidos políticos, vemos empresas, vemos escuelas, vemos diversas acciones como por ejemplo la Cruz Roja, qué sé yo, son instituciones. Esas instituciones tienen como siempre se dice, ¿no? Un padre o una madre. ¿Qué tiene que ver la institución con nosotros? Es simplemente entender en este mundo que vivimos por qué estamos y cómo son las cosas. Y hay muchas cosas que de alguna manera se nos pasan por alto, pero de momento, así como cuando uno va caminando por ahí, de momento dice, ¿y esto qué pasaría con esto? ¿O cómo fue esto? ¿O cómo se creó esta situación? Es así como entendemos, por ejemplo, de que el tiempo es un invento. O sea, ese tiempo que nosotros conocemos o eso que hemos escuchado es un invento. Hay gente o hubo gente que se inventó el sistema de medición de la existencia entre el ayer y el mañana, y entre el ayer y el mañana el hoy, ¿no? Y entonces se establece el tiempo y entonces nosotros vivimos según el tiempo, pero de momento nos damos cuenta
¿Por qué se inventaron el tiempo y para qué se inventaron el tiempo y con qué objetivo se inventaron el tiempo? Reitero, el tiempo es un invento. De ahí que cuando nosotros miramos los calendarios, no solamente está el que conocemos. El que conocemos se llama gregoriano porque obedece a un señor Gregorio que era papa por ahí en el siglo XVI. Entonces Gregorio XIII se inventa esta medición del tiempo, porque antes estaba el Juliano. El Juliano era de un emperador que se inventó el tiempo según Julio, Julius, de ahí viene Juliano y las Julianas, ¿no? De manera que esos son situaciones. Entonces uno dice, ¿por qué se inventaron el tiempo? ¿O qué objeto tiene esta medición del tiempo? ¿Quién institucionaliza y con qué objetivo? Entonces, cuando hablamos nosotros de institucionalizar o institución, tenemos que darnos cuenta que tiene que ver con imperios, los imperios, y a nosotros nos rigen los imperios, diversos imperios. A veces hacemos cosas o quizás nos hacen creer que tenemos autonomía, ¿no? Pero realmente estamos siguiendo, son patrones ya establecidos. Dentro de esos patrones establecidos es cuando empezamos a darnos cuenta que se crean instituciones. Entonces uno de momento dice, venga, y yo puedo crear una institución, yo puedo crear algo o tengo que someterme a lo que ya está establecido. Ahí es cuando viene ya el arte de pensar, el arte de tener una mente creativa y sobre todo el arte de imaginar, ¿no? Y es importante esa parte, ¿por qué? Porque a veces vivimos en espacios donde las personas están ávidas de propuestas, ávidas de oportunidades, ávidas de sentido, ¿no? Sobre todo sentido a la vida, a la existencia misma. Entonces uno de momento dice, ¿y qué tal si proponemos? ¿No? ¿Qué tal si proponemos? Entonces empezamos ahí a tomar la vida como institución. Hace unos años atrás hablaba con un expresidente de esta república, 2 veces pública. Entonces me decía él que el ser humano cuando cumple ya cierta edad, ¿no? Se vuelve una institución. Entonces él me hablaba, él estaba por los 78 años y entonces obviamente él ya se dedica a las letras y a los versos y a muchas cosas, pero hablaba de ese tema. Entonces uno dice, claro, todo lo que nosotros hacemos está instituido, hay cosas que prevalecen, como se dice, por los siglos de los siglos. Esos son instituciones. De manera que, de hecho, la institución más grande de todas las instituciones que existen es la institución de un personaje llamado Jesús de Nazaret. Es la institución que ha prevalecido, digamos, a través de los tiempos y ha prevalecido a través de los imperios. Todo este tema del tiempo y todo este tema del manejo, todo eso tiene mucho que ver con nuestra condición de seres humanos. Hay un personaje, digamos, en el tiempo casi moderno, ¿no? Que cumple una función específica y la mayoría de la gente pasa por alto, que se llama Alejandro Magno. Alejandro Magno, griego, destruye los imperios anteriores en los cuales destruye esas mediciones del tiempo, digamos, anteriores. ¿Y en qué consistía, digamos, dominar un imperio sobre el otro? En que el imperio que domina sobre el otro es el que hace la hegemonía, busca una hegemonía mundial y entonces colocan las reglas de juego. Esa es la situación. Entonces, antes, es decir, han existido muchos imperios, los imperios babilónicos, los imperios persas, los medo-persas, los griegos, los romanos, los egipcios, etcétera, etcétera. Y todos esos imperios son dominio. Digamos, dominio del hombre sobre el hombre o de naciones, de una nación sobre otras naciones. De ahí que cuando nosotros entendemos todo este tema del emprendimiento, todo este tema digamos, de la empresa como tal, tiene que ver, una, o con ser dominados
o con dominar. Obviamente, en el marco que nosotros nos movemos, que es el network marketing, no se trata de dominar al otro. Simple y llanamente se trata de ser autónomos. O sea, la figura más práctica para ser autónomo es network marketing, que se constituye, podría decir yo, en un gran imperio que se ejerce, y eso es una institución. Ustedes se van a dar cuenta que la gente va y viene, pero el network permanece. Se viene haciendo network a manera ya empresarial desde el año, lo que data, digamos, el registro, desde 1981 específicamente se viene haciendo network marketing, desde 1800, ojo, 1800. O sea, que es un siglo y más desde el punto de vista empresarial. Eso es una institución. Ahora bien, ¿qué nos permite todo esto a nosotros? Precisamente colocar nuestro nombre, colocar nuestro sueño, colocar nuestra energía, colocar nuestra actitud en función de eso, de institucionalizar algo en lo cual procuramos dejar huella, procuramos dejar legado, pero mientras vamos haciendo eso, nos vamos divirtiendo, vamos siendo mucho más felices, mucho más capaces, mucho más autónomos, porque hay muchas cosas que evidentemente obedecen a inventos humanos, como el tiempo, reitero, es un invento, en ese mismo orden, todo lo que es el sistema educativo, en cierto modo es un invento, reitero, cada imperio que dominaba, por eso ustedes han visto guerras, y las guerras consistían en dominar al otro, en someter al otro. El país o la nación que perdía tenía que ser esclava, tenía que colocarse a merced del ganador. Por esa razón entendemos muchas cosas y es el dominio. Ahora, el dominio, digamos, después de Alejandro Magno, que se suscita lo que se llama el famoso helenismo, es muy sutil. O sea, el dominio es muy sutil. O sea, una de las formas más sutiles de dominar al ser humano, de dominar a la masa, es haciéndole creer que tiene autonomía. Es haciéndole creer que puede ir y venir. Es haciéndole creer que es, pero realmente no es. Y con esa parte superficial, entonces la persona se da por enterada de que cree que piensa, de que cree que puede tomar acción o determinación o lo que sea, y ocurre que no, hay que pensar. Y eso tiene que ver cuando uno en momento como que espabila y se da cuenta de que hay muchas cosas que son en cierta manera eso, instauradas por el hombre. Entonces uno dice, si ha sido instaurada por el hombre, pues yo soy hombre, es decir, yo soy un ser humano. Entonces yo como ser humano puedo pensar, yo como ser humano puedo crear, yo como ser humano puedo tomar acción y decir, ¿y qué tal si hacemos esto? ¿O qué tal si hago esto? ¿Qué tal si hago aquello? Y empiezo a hacer cosas, ¿no? A hacer cosas según eso, según una visión, según un impulso, según una, qué sé yo, revelación, según lo que sea, pero tiene que haber desde luego un punto clave que es un querer, es un sentir. Todas las instituciones se han establecido. Digamos, todo el mundo que a nosotros nos rige, todo lo que a nosotros nos rige está enmarcado en una cosa que se llama judeocristianismo. El judeocristianismo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque todo el mundo, es decir, todo este planeta Tierra está influido por el judeocristianismo en la parte administrativa, la parte corporativa, la parte dogmática, la parte de valores, la parte de principios, está ahí, ¿no? Entonces usted dirá, bueno, hay personas que de alguna manera apostatan, digamos, de Dios. Entonces, esas personas normalmente se denominan ateos. Pero lo irónico es que todas estas personas están subordinadas, desde luego, a todo este andamiaje, porque, digamos, como se dice, que, por ejemplo, el que roba en cualquier país, entonces lo meten a la cárcel. Bueno, en algunos países les cortan la cabeza, lo que quiere decir que eso de no robar obedece a un decálogo que hay,
que prevalece en todos los sitios. O sea, que la persona, el hecho de que manifieste de pronto no creer en Dios, no significa que la persona pueda hacer lo que se le dé la regalada gana en materia dañina. Siempre la va a someter una ley, que esa ley, o sea, todo lo que es la ley, legis, está, o sea, se emana de ese mismo decálogo, de ese mismo origen. Por lo tanto, a nosotros nos corresponde, claro, desde el punto de vista de la inteligencia, del entendimiento, analizar eso. ¿Para qué? Para a partir de allí entender qué podemos hacer. Es decir, ¿qué podemos hacer? Eso hace parte de una institución. Por más que se patalee y se diga lo que se diga, hace parte de una institución. Entonces, a partir del judeocristianismo, entonces se arma el estilo de vida, el modus vivendi de todos los pueblos y naciones. Por lo tanto, hay mercado y hay consumo. Hay mercado y hay consumo, y entre el mercado y el consumo hay quien labore. Todo ese tema, digamos, del trabajo también, que es un invento, digamos, de los hombres, precisamente para dominar a los hombres. También uno dice, claro, se institucionalizó al punto que se volvió dogma, sobre todo en Latinoamérica se volvió dogma, porque en toda esta Latinoamérica se funciona a manera de culto, en lo que tiene que ver con la educación, que también es un invento, y el trabajo fluye a manera de culto. De ahí que a muchas naciones, desde la raíz, desde la médula visceral, la gente defiende el derecho a la pobreza, ¿no? Que ahí es donde viene la tergiversación de todo lo que es ese estamento divino. Viene la tergiversación, por lo que digo, porque dijeron, listo, vamos a dominar a esos de la siguiente manera. Hagámosles creer que son, no sé, médicos, contadores, abogados, administradores, lo que sea, pero no le demos tiempo. O sea, esa ilusión del tiempo no se la demos. Ocupémoslos para que ellos no sientan, para que ellos no reflexionen sobre su verdadera condición de seres vivos, de seres humanos, ¿no? Entonces, todo eso son cosas que sí han establecido, pero que de alguna manera nosotros no nos percatamos, porque pensamos que eso es así y que está bien porque es así ya. Pero hay una cosa que se llama la capacidad de cuestionar, que ahí es donde viene el ejercicio de la filosofía, las preguntas, y decimos, ¿y por qué el tiempo? ¿Y por qué eso tiene 12 meses? ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? Y no puede ser de otra forma. Es decir, ¿qué autonomía tengo yo para crear algo, para proponer algo como ser humano? Entonces yo digo, claro, ahí hay que salirse de la caja. Desde luego hay que salirse de la caja para poder actuar en consecuencia. Entonces la expresión de creatividad es básicamente ahí donde inicia la institución. La institución. Digamos que en Latinoamérica no ha instituido nada, absolutamente nada que sea significativo, que sea influyente globalmente. Les decimos que se ha quedado corto ese continente porque todo viene de afuera. ¿Sí se han dado cuenta que el modelo, todo el modelo, empezando por el académico, que es el más crucial, viene de afuera? Y entonces decimos, claro, nosotros queremos educarnos, pero no entendemos qué es educación. Porque de pronto como que no pensamos, como que de pronto como que tragamos entero, y entonces obviamente estamos obviando nuestras capacidades, nuestra contribución al mundo en materia, como hemos dicho mucho en muchos espacios, en materia tecnológica, en materia inclusive de la medicina, ahora que hay tanta situación con lo que está pasando, en materia financiera, en materia de recursos, en materia, digamos, de aeroespacial, porque decimos acá en estos continentes, en estos países nuestros, no se inventan un cohete. Los únicos cohetes que vemos son los del 7, los del 24 y los del 31, que eso coge a los animales y los asusta. Ese tipo de cohetes son los que se hacen por acá, cuando de pronto se podía estar haciendo cosas interesantes, mucho más interesantes,
mucho más significativas. Todo eso tiene que ver con libertad, libertad de conciencia, ¿no? Nosotros tenemos un marco constitucional donde se habla eso de la libertad de conciencia, libertad de conciencia. ¿Y qué es lo que se atenúa para dominar a las masas? La conciencia. O sea, ahí es cuando nosotros pensamos que hacemos algo y pensamos que lo estamos haciendo libremente, pero ocurre que hay una influencia. Si uno así se porte bien o se porte mal, eso obedece a una influencia. O sea, estamos influidos por muchas cosas. A veces nosotros vemos, por ejemplo, los niños a los 13, a los 14 años, cuando dicen, no, yo quiero hacer mi propia situación, y ocurre que eso que él dice que quiere hacer está influenciado por una presión de grupo, una presión social. De ahí que todo lo que se hace, sobre todo en estas épocas, está influido y obedecemos básicamente a esos impulsos, a esa presión social que de pronto nos insta de pronto al gasto, a hacer cosas que de pronto no queremos hacer o de pronto que no está la forma para hacer. El caso es que toda esa situación obedece a una presión social, de hecho una presión sistemática, porque el mercado se crea es para eso, para que las masas se distraigan, se dispersen en toda situación. De ahí que cuando nosotros entendemos el concepto de la institución, decimos cuáles son los pilares, es decir, cuáles son los pilares, cuáles son los baluartes de una institución para que prevalezca, para que trascienda, digamos, inclusive nuestra propia existencia, nuestra propia persona. Siempre hago hincapié en una persona que dice una frase bastante importante, ¿no? En materia de trascender, ¿no? Y obviamente, claro, él es el artífice de una gran institución con mucha influencia mundial, ¿no? Que es el famoso imperio babilónico, quien erige la famosa ciudad de Babilonia, el famoso imperio babilónico es Nimrod. Y Nimrod dice una frase, la cual es, hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Es decir, así como cuando hay una explosión y así, entonces que en cada fragmento, en cada átomo esté representado eso. Y entonces eso es grandeza. Se supone que, claro, tiene que ser así. Y de hecho, la naturaleza, ojo, la naturaleza de Nimrod era que era un cazador. Y no era cualquiera, era un poderoso cazador. Un poderoso cazador. Entonces son cualidades. Digamos que cuando nosotros empezamos a mirar hacia adentro, decimos qué cualidades tenemos nosotros. O sea, cuáles son las cualidades suyas. ¿No? Es algo que amerita estudio, amerita análisis, cuáles son las cualidades suyas. Porque de acuerdo a sus cualidades es cuando usted propone. De acuerdo a sus cualidades es cuando usted es una persona participativa. De acuerdo a sus cualidades es cuando usted es una persona proactiva. De acuerdo a sus cualidades es cuando se tiene la iniciativa de institucionalizar, ¿no? De institucionalizar. Y no es más que construir. No es más que construir. ¿Y qué se construye? ¿Qué es lo que construye un visionario, un líder? Lo que construye es una visión, lo que construye es algo donde pueda albergar muchísimas plazas, porque ahí es cuando uno entiende por qué es sumamente importante pensar en grande, y pensar en grande amerita eso, que a uno le quepa el mundo, ¿no? Que a uno le quepa el mundo y decir, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿No? Y uno ser consciente de qué está haciendo, y cuando uno es consciente de eso, entonces todo lo que son los principios de éxito van a estar ahí, porque viene la abnegación, la determinación, el compromiso, viene todo lo que tiene que hacer una persona que quiere dejar huella, que quiere pasarla bien en esta vida, que quiere hacer cosas significativas. Debe de hacer esas cosas como son: la determinación,
el compromiso, ¿no? El esfuerzo, ¿no? El crecimiento continuo, la forjación de carácter, el adecuamiento de todo su conjunto de emociones, ¿no? Superar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque se requiere tener una cosa que se llama concentración. Y las cosas grandes toman tiempo. Y obviamente las cosas grandes están planteadas a largo tiempo. Las cosas importantes se hacen siempre a largo tiempo. Tengamos en cuenta de que el árbol, por ejemplo, el árbol empieza a dar frutos cuando ya está grande, es decir, cuando ya ha hecho todo su proceso es cuando empieza a dar frutos. El árbol primero tiene que sembrarse, desarrollarse, abrir las ramas y las hojas y toda esa cosa, y cuando ya todo eso está es que empieza a dar fruto. O sea, el resultado del árbol es el fruto, es el final, o sea, del proceso. El árbol sigue preexistiendo, pero ya está en toda su adultez y es ahí cuando empieza a dar el fruto. A veces de pronto intentamos pensar como a suprimir el ejercicio de la naturaleza en nosotros. Y entonces dejamos que muchas cosas intervengan en un proceso natural, de encarecimiento. Por eso es sumamente importante mirar y pensar institucionalmente. Es ahí cuando decimos, no hay ninguna objeción. No hay ninguna objeción, ni inclusive de los estados de ánimos o los cambios de paradigma o lo que sea. No hay ninguna objeción porque así no piensan los ganadores, así no piensan quienes tienen como misión crear una institución. Digamos, cuando hago énfasis sobre que todo este marco que nosotros vemos está montado sobre un concepto judeocristiano, entonces decimos, ¿por qué se da esta situación? Entonces uno dice, pues lo primero que debo hacer es estudiar, es analizar todo eso para poder entender, para poderlo entender. De pronto hay muchos conceptos, digamos, ideológicos, dogmáticos, religiosos, lo que sea, pero prevalecen en todos prevalece. En la India, en Arabia, en América, obviamente, en Europa, prevalece el concepto judeocristiano. ¿Por qué es importante eso? Porque para entender economía, para entender libertad, para entender mayordomía, nosotros debemos saber eso, tenerlo claro. Porque en el ejercicio del tiempo se han tergiversado muchas cosas y entonces hoy los hombres son esclavos, las mujeres son esclavas, creyendo ser libres son esclavos y esclavas. Y uno dice, pues no está bien. ¿Cuándo empezamos a entender nuestra esclavitud? ¿Cuándo empezamos a pensar? Cuando empezamos a darnos cuenta de que todo esto, en cierta manera, todo este sistema es un montaje para dominar. Y cuando nosotros volteamos los ojos a Latinoamérica, decimos un montón de gente, más de 600 millones de personas dominados, ¿no? Dominadas con creencias, digamos, equívocas en todo el sentido de la palabra cuando medimos al resultado, que esa es una parte sumamente importante. Porque hoy podemos medir educación. La educación hoy la medimos es con base al resultado. Cuando usted hace esa medición, entonces usted va a descubrir muchas cosas y va a decir esto como que no cuadra. Es decir, las cifras no cuadran, las cifras no me ayudan. Hay algo que no está bien porque si soy educado y mis resultados no son proporcionales, algo está pasando. Entonces yo no puedo quedarme simplemente con la idea de que no, así lo quiso Dios. Ocurre que no es así, hay que pensar. Y cuando empezamos a pensar, empezamos a cuestionar muchas cosas y empezamos en cierta manera
a desarmar una estructura que se ha establecido en nuestra mente y en nuestra conciencia. Entonces hablamos de libertad de conciencia, decimos, ¿hay libertad de conciencia? ¿Habrá libertad de conciencia cuando no estamos pensando, cuando de pronto no estamos analizando qué está pasando, cuando de pronto no está siendo manifiesto nuestro máximo potencial? Que esa es una parte supremamente importante para entender cómo nace la institución. Entonces digo, bueno, entender por institución, desde el mismo origen, desde la misma palabra, institución, entonces yo digo, pues cada ser humano es una institución. Claro, si nosotros miramos el derecho romano, entonces dice el derecho romano que cada ser humano es una corporación. Y cuando hablamos de corporación y desbaratamos la palabra, entonces corporación significa cadáver, ¿no? Cadáver. Y entonces decimos, el derecho romano, bajo la ley marítima, a todos los seres vivos los denomina como corporaciones. Por eso se dice que la razón por la cual los documentos del niño, el del nacido vivo, es en mayúscula y el adulto es en mayúscula, la cédula es en mayúscula, eso significa que hace parte de una cosa que se llama corporación. Corporación y corpus es un concepto cadáver, o sea, es un cadáver, ¿no? Lo que se denomina, o sea, gente muerta. Entonces es un mercado. Cuando hablamos de la ley marítima, es un mercado, ¿no? Que se hace con la gente, un tráfico con la gente, y la gente se le hace factura como si fuera un artículo, y por eso los niños tienen factura, y entonces los dejan incomodados en los padres hasta que cumplen la mayoría de edad, y después de ahí pasan a ser propiedad del Estado. Y después de que son propiedad del Estado, entonces el Estado dice, bueno, yo he invertido en usted todo eso, entonces venga acá a través de los impuestos y todo el tema tributario, entonces ejerce allí una situación en la cual hay un manejo y todo es como un circo que se arma ahí, pero normalmente la masa como tal no lo entiende. Entonces la masa cree ser autónoma. ¿Cuándo se cree la masa ser autónoma? Cuando tiene el poder del gasto, ¿no? Del gasto, es decir, cuando se puede gastar, ¿no? Cuando se puede gastar, entonces se siente que está la autonomía, y por eso nosotros vemos la masa, sobre todo en épocas de festivas, que la masa parece rica. La masa parece rica, pero todo lo que la masa hace es gastar, es crear deuda que le sale costosísima, porque aparte de los intereses, viene el tema inflacionario, porque la masa como tal no entiende el juego del dinero. Al no entender el juego del dinero, entonces la masa cree, entonces anda en una ambivalencia. Mientras está laborando, se siente miserable. Cuando llega el momento de los pagos, entonces se siente millonaria y empieza a gastar, porque el dilema del trabajador es que él considera que se merece el gasto. Si ustedes ven, de hecho en la relación de familia, y donde están muy marcadas las posturas patriarcales o matriarcales, cuando el hombre de la casa, que es el que aparentemente provee, él cree que se puede echar la canita al aire porque él es el que trabaja, ¿no? Entonces nosotros hemos crecido en una cultura de esa magnitud, o sea, con ese tipo de creencias, con ese tipo de valores. Entonces parece que es normal que el que aporta haga eso, porque aparentemente eso es como una especie ¿qué digo yo? Como una especie de valor agregado, ¿no? Como una especie de beneplácito, o sea, la canita al aire. Igual, obviamente, igual ocurre en el tema de las mujeres, cuando en alguna forma son las que aportan, entonces pasa lo mismo. La misma canita al aire, y entonces eso se vuelve como endémico, se vuelve como una subinstitución o un subcomportamiento por esa situación. Es el derecho, eso se llama reclamación al derecho del gasto. Entonces, cuando uno empieza a actuar así, obviamente uno no entiende que está siendo manejado,
que está siendo inducido a que actúe de esa manera. Y cuando uno empieza a mirar hacia adentro, es decir, hacer la introspección, dice uno, pues claro, ahí está mi problema. ¿Por qué no salgo de ese círculo de la rata? Es porque, claro, lo que me gano me lo estoy gastando. Creyendo que soy pudiente, me lo estoy gastando, cuando lo primero que debo hacer es sanar mis finanzas. Sanar mis finanzas, porque cuando se sanan las finanzas, entonces el dinero empieza a surgir, a fluir, 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 a fluir de una manera impresionante. Y claro, genera una gran satisfacción el hecho de saber de que ya no queda subordinado a ese paradigma creado que se llama trabajo, ¿no? Porque decimos, trabajamos siempre y cuando el trabajo sea significativo, cuando verdaderamente cumpla su papel, porque inicialmente, haciendo el ejercicio entre lo que es la educación y el resultado, inicialmente se había dicho que había que trabajar para progresar. Entonces dice uno, la masa dice, listo, vamos a trabajar porque ese es el medio para progresar. Entonces la masa empieza a hacer eso y se da cuenta que no progresa. Que avanza un paso y se devuelve tres. Avanza un paso y se devuelve tres. Y mientras avanza un paso y se devuelve tres, el tiempo sigue de largo y va haciendo su estrago en la persona, en los círculos familiares, en las naciones. Y cuando las naciones están empobrecidas, pues son naciones que van a ser sometidas, son naciones que van a ser abusadas. De alguna forma, no se entiende, que la masa como tal no entiende que el punto de esclavitud radica en la carencia del poder adquisitivo. De ahí que cuando uno entiende eso, uno dice, o sea que lo que debo hacer es incrementar mi poder adquisitivo, disminuyendo la deuda, disminuyendo el gasto. ¿Para qué? Para empezar, a partir de allí, a empezar a tomar autonomía y por ende influencia. Por eso digo que América Latina no influye en el mundo, porque no tiene poder adquisitivo. Entonces, con América Latina no se cuenta. Para efectos de agendas globales, no se cuenta. Y entonces decimos, allí hay una situación para pensar, para analizar profunda, porque entonces decimos, entonces, ¿cuál es el papel? ¿Cuál ha sido el papel de la escuela? Se supone que hay escuelas prestigiosísimas que cobran por un semestre un jurgo de dinero, pero cuando nosotros hacemos la medición como tal, decimos que son incompetentes, que no se tienen en cuenta. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces empezamos a mirar, empezamos a darnos cuenta que, claro, allí hay una situación, hay un entramado que hace una dominación sutil. Ojo, sutil. Vuelvo y digo, la forma más práctica de dominar a los pueblos es de un modo sutil. Es haciéndoles creer que tienen autonomía. Es haciéndoles creer que son. Pero realmente no es así. Hoy a la gente se le hace creer que si tiene maestrías y doctorados es una persona superior. Y ocurre que no es así. Esa persona queda más esclava todavía. Más esclava, increíble, pero queda mucho más esclava porque esa persona está siendo guiada por paidagogos, ¿no? Este personaje, un personaje de la antigua Grecia, paidagogos era un esclavo. De paidagogos es donde se deriva la palabra pedagogía o el pedagogo. El pedagogo es paidos, que es niño, guía o conducción, paidos, conducción, o sea, guiar niños, conducir niños. Esa era la función, o sea, esa es la función a partir de paidagogos, que es el esclavo que lleva a los niños a la escuela. Entonces uno dice, claro,
si el profesor es un esclavo, entonces obviamente no me puede hablar de libertad. No me puede hablar de libertad porque tiene un origen, o sea, tiene una situación ahí, entonces uno dice, claro, voy entendiendo el juego y entonces digo, claro, es un sistema montado para hacer creer que son, pero no son. Para hacer creer que somos, pero no somos. Entonces, uno empieza a percatarse cuando empieza a pensar y dice, claro, ahí está la situación. Entonces, cuando el cautivo, ¿no?, guía al otro, pues lo va a guiar según su condición, según su situación. Por eso hay muchas cosas que a la gente como tal, como masa como tal, no se le dicen. Por ejemplo, los gobiernos no le dicen a sus pueblos la verdad con relación al tema educativo, con relación al tema laboral. No se lo dicen. Los gobiernos no le dicen a la gente el gran hueco fiscal que hay en materia pensional, en materia laboral, en materia de salud. No le dicen nada de esas cosas porque eso se arma ahí, como dice la de Troya. Sin embargo, a uno como ser humano le corresponde hacerse todas esas preguntas y decir, ya entiendo muchas cosas que no entendía. Y cuando uno empieza a entender, es ahí el concepto de educación, ¿no? Porque según eso, se decía que la educación es facilitar el aprendizaje en un ser humano. Eso es según lo que se dice sobre la educación. Es facilitar el aprendizaje en un ser humano, en un individuo. Entonces uno dice, eso no es así. Se dice, claro, está así, retóricamente está así, pero no es así porque la educación es eso, es pensar y es actuar en consecuencia. De ahí que cuando miramos el concepto de educación versus resultado, decimos hay una incongruencia profunda. Porque se supone que si es cierto eso, entonces quien tiene el mayor nivel educativo, pues debe estar en condiciones consecuentes, es decir, proporcionales a su grado, a su nivel, ¿no? Pero ocurre que es a la inversa. Las personas están dispersas, están enfrascadas, unos en el ego, otros en el estatus, pero el resultatus no aparece. No aparece, ¿por qué? Porque hay allí una inconsistencia profunda. Y claro, todo eso amerita distracción para que no se piense, para que no se piense. Entonces decimos, claro, tenemos que, al menos entiendo yo, el punto de vista, digo, claro, si yo me percato de estas cosas, pues trato de comunicarlas, ¿no? Porque también el hecho de comunicar estas cosas puede caer pesado al oído. Y entiendo, ¿por qué? Porque como eso es un tema más de adiestramiento, que podríamos denominar la forma como se educa en América Latina es como el sistema Paulot, más adiestramiento, entonces es inducir a la masa a que escuche ciertas cosas y las otras caigan pesadas. De ahí que desde el liderazgo, lo que uno tiene que aprender es a escuchar. Es decir, a escuchar. Y a escuchar, ahí es cuando ustedes escuchan estos conceptos como mente abierta, ¿no? Como el libre pensador, como el liberalismo, ya que son conceptos, digamos, desde postulados filosóficos. Entonces decimos, claro, hay que pensar libremente. Y pensar libremente significa escuchar, aprender a escuchar. Porque si no aprendemos a escuchar, entonces las cosas nos van a caer pesadas. Y desde luego, claro, uno se va a sentir aludido. Y saben ustedes, una de las cosas que impide, digamos, la creación de la institución como tal, es la forma de sentir. Entonces, cuando nosotros no nos formamos para escuchar, ¿no?, para entender, entonces vamos a ser manipulados. ¿Sí se han dado cuenta? Vamos a ser manipulados, ¿por qué? Porque el sistema como tal nos va a hablar bonito. Por eso es que digo muchas veces, y en muchos de mis espacios digo que la razón por la cual
se manipula de una manera sutil al trabajador, es diciéndole que es buen trabajador, es decir, qué bien te quedó el trabajo, qué bien te quedó la brillada del piso, qué bien que llegaste temprano, ¿no? Qué bien, cómo eres de atento, cómo eres de servicial. Todas esas cosas que parecen ser buenas terminan siendo gravosas, puestas a la luz de los hechos, porque lo importante, ojo, son los hechos. Lo importante de toda acción, de todas, son los hechos. Y sobre los hechos nosotros como que no nos percatamos. Los hechos son más importantes que las palabras. De ahí que hemos escuchado diciendo a nuestros abuelos, del dicho al hecho hay mucho trecho, porque es real, es real. Entonces uno dice, claro, ¿cómo me comporto yo cuando escucho aquellas cosas que no sabo? ¿Cómo me comporto yo cuando escucho aquellas cosas que vienen a confrontarme? ¿No? Por ejemplo, obviamente, digamos, la economía no confronta por las palabras, confronta por los hechos. Sin embargo, nos hacemos los locos, porque una de las formas más prácticas para hacernos los locos es mirando hacia abajo. Y cada que miramos hacia abajo, vamos a encontrar a personas en peor situaciones que nosotros, que la nuestra, ¿no? Y eso se llama contentamiento de bobos, le llaman, ¿no? Consuelo de tontos. Consuelo de tontos, ¿por qué? Porque es una actitud mediocre hacia nuestra existencia. Hacia nuestra existencia. Entonces uno dice, claro, hay que replantearse muchas cosas. Y para eso se requiere pensar, para eso se requiere empezar a escuchar y no amilanarnos, no sentirnos aludidos por nada de esas cosas. Por eso hay una serie, digamos, de material de mucha importancia para la vida de un líder, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que se llama El arte de la guerra, ¿no? El arte de la guerra, el arte de la guerra, ¿no? El arte de la guerra. Y eso es como para aprender a discernir, porque el líder debe ser una persona, obviamente, con muchísimas cualidades, ¿no? Como el discernimiento. El discernimiento es la forma más práctica de no caer en el bache entre la confianza y la desconfianza, ¿no? Porque como bien dice un autor, cuando la gente tiende a ser desconfiada, pues por esa misma razón se pierden las mejores oportunidades. O sea, que no está bien ser desconfiado. Entonces otro dice, pues no está bien ser confiado. Entre ese bache, entre ese intermedio, ¿qué es lo que se requiere? Discernir. Discernir. Entonces uno sabe, ¿no? Tener la capacidad de uno saber cuándo hay una oportunidad favorable. ¿Cuándo es el momento de actuar? ¿Cuándo es el momento de parar? ¿Cuándo es el momento de decir? ¿Cuándo es el momento de callar? Todas esas cosas es como la medición de los tiempos. De los tiempos. ¿Por qué? Porque de lo que se trata en la vida de un líder es estar por encima de los conceptos emocionales, por ende pasionales, porque lo pasional y lo emocional es efímero. Es efímero. Quien está sujeto a las emociones, obviamente no puede de alguna manera entender cómo proyectarse porque es susceptible. Entonces, la persona que es susceptible a las emociones es la persona que siempre va a escuchar cosas bonitas, ¿no? Y claro, las cosas bonitas son buenas, pero uno tiene que aprender a entender por dónde va el agua al molino. Por eso, si la persona que está empleada se percata de esto, dice, claro, ya entiendo por qué mi jefe me dice que yo soy el mejor de la empresa. Entonces ya entiendo por qué a mí me ponen a hacer esas cosas que supuestamente la ponen a hacer a una persona de confianza. Se da cuenta que la persona de confianza termina siendo más explotada. La persona de confianza termina siendo más explotada y eso es muy sutil. Porque dice, es que mi jefe me quiere tanto. Que claro, todas las cosas así de, mejor dicho, de top secret me las dan a mí. Y obviamente yo no me había percatado esa situación, ¿no? Entonces, claro, como hay una situación de intereses, entonces nosotros vemos que en la mayoría de situaciones hay
una especie que podemos llamar halago o adulación, y eso, claro, es chévere, pero depende de dónde viene, porque uno entiende rápidamente por dónde va el agua al molino, lo que hace que se abran las alarmas y entonces digamos, alerta, alerta, alerta. Y todo eso ocurre dentro de nuestra cabeza, porque la función del líder es no exteriorizar ni emociones, ni pasiones. ¿Para qué? Porque tiene que permanecer en una misma postura por lo que significa su razón de ser, que es la institución. Y de lo que se trata es que la institución prevalezca a pesar de la ya no existencia de ese gestor, creador o lo que sea. Eso es la función, o sea que es pensar a la posteridad. Y para eso se requieren unas cualidades que representan entender muchas cosas, comprender muchas cosas, que no es difícil. No es una cosa imposible, porque sería, claro, engorroso si de pronto uno no quisiera hacer algo y le dicen que haga algo que uno no quiere hacer. Mientras está la disposición, todo es mucho más sencillo, porque cuando se quiere hacer algo, entonces el tiempo, ese invento humano, no es problema, porque no viene ni el cansancio, ni la fatiga, ni la molestia. Ustedes ven con mucha frecuencia que las personas se quejan. Y la persona está trabajando y se queja. La persona está estudiando y se queja. Pero hay una situación que no cuadra. Es que esa persona se queja por el trabajo, pero al día siguiente vuelve, ¿no? Hay personas que se quejan de eso, del trabajo, de lo que, pero vuelven, entonces uno dice, hay algo que no cuadra, hay algo que no cuadra, porque lo más lógico es, de hecho yo lo hago con mucha frecuencia. Yo digo a la persona, mire, hagamos una cosa, o más bien haga una cosa, le sugiero una cosa, renuncie. Dice, no, es que no puedo renunciar porque tengo deudas. Entonces usted está haciendo algo que no obedece a su realidad. ¿Cómo va a hablar usted mal de su jefe o de su empresa si está ahí? Se supone, pues, de que si usted se siente incómodo en algo, pues debe actuar. Eso es importante, o sea, actuar, porque normalmente uno no es un árbol. Entonces uno, si algo le incomoda, entonces uno mira a ver por cuáles son las causas de esa incomodidad y la resuelve. Pero no está en la queja, porque la queja, obviamente, digamos, de todos los dioses de los que se hablan, los falsos y los verdaderos, o los falsos y el verdadero, hay algo en común, y es que no aceptan las quejas. Y en ninguna de las historias, tanto de la historia sagrada como de la mitología, en ninguna hemos visto que se le otorgue a un ser humano un galardón por quejarse. Claro, la queja como tal, y uno tiene que ser consciente del liderazgo, uno del liderazgo tiene que ser consciente. La queja como tal denota mediocridad en uno como ser humano, porque realmente no hay razón para quejarse, porque antes de la queja tenemos la opción de la acción, de la determinación, ¿no? De si es de hablar, aquello que incomoda, hablarlo, ¿no? Y entonces decir, bueno, y tal, y eso y que lo otro, pero nos quejamos, o más bien, se quejan las personas y después están en las mismas. Entonces, hay una situación que no cuadra. No cuadra porque si la persona siente que gana muy poco, pues simplemente debe migrar de ahí, punto. Si la persona siente que está siendo explotada, pues migra de ahí, punto. Entonces uno dice, pues claro, pero normalmente es como un consentimiento, que es donde hay una palabra importante, por eso que hablaba ahora hace un rato de la libertad de conciencia, ¿no? La libertad de conciencia que ha sido cercenada, porque ni hay conciencia ni hay libertad. Por esa razón, hay muchas cosas que son consentidas.
Entonces, cuando hay muchas cosas que son consentidas, pero se manifiesta una queja, entonces estamos hablando de la victimización. Y claro, en el líder eso no puede estar jamás. ¿Por qué? Porque no puede institucionalizar. Tengamos en cuenta que lo que hace que una institución prevalezca es precisamente el fundamento, digamos, de sus principios. Si es una de las actuales instituciones, pues tiene un marco legal, tiene una cosa que se llama el decálogo de comportamiento, o sea, los estatutos y esas cosas, ¿no? Pero cuando nosotros vemos la institución más grande que se ha establecido y que prevalece hasta el día de hoy, como en este caso es el cristianismo, entonces decimos, el gestor lo hace a la posteridad. ¿Por qué? Porque dice, bueno, yo estoy acá por poco tiempo. Entonces, durante este tiempo, que es relativamente corto, lo que hago es compartir mi visión en un grupo selecto para que ese grupo selecto la expanda a más personas. Y entonces llegue hasta lo último de la tierra. Entonces uno dice, mire que hay una institución bien interesante. Entonces los fundamentos, ¿no?, de esta institución han prevalecido, como se dice, por los siglos de los siglos, o sea, per seculo seculorum, porque tiene una finalidad, y es hacer bien al otro. Es hacer bien al otro partiendo desde el modelaje, no desde el ejemplo, porque el ejemplo, como ya lo hemos dicho, no sirve absolutamente nada. El ejemplo no sirve. Lo que sirve es el modelaje porque en sí las personas no hacen lo que dicen que hagamos, sino que las personas hacen lo que ven, y aún ni eso. Pero eso no es problema, porque obviamente ya no se está supeditado a la inmediatez humana, sino que se sigue de largo. ¿Por qué? Porque hay una forma de pensar de la institución, o sea, pensar institucionalmente. Eso nos coloca en otra escala, nos coloca en un marco totalmente diferente, porque es el marco de la creatividad. Estar en la atmósfera de la creatividad es lo mejor que le puede pasar a un ser vivo, porque cuando se está en esa fase de la creatividad es cuando el ser humano está en su mayor fase de excitación. O sea, que la endorfina y la dopamina y todas esas cosas se juntan y hacen que se desarrolle un genio. Entonces, cuando el genio está en su fase creativa, el tiempo no existe, porque realmente el tiempo, como ya hemos dicho, no existe. ¿Por qué? Porque está la fase creativa y no se para hasta que no se concluya, hasta que no se concrete algo que hay que hacer, algo que hay que desarrollar. Y esa es una parte sumamente importante, porque entendemos ahí por qué unos crean y otros no. Porque unos le dan, o sea, le colocan la vida, le colocan el alma a algo verdaderamente importante. Precisamente, ¿por qué? Porque entienden por alguna forma, razón, lo que pase como un llamado especial, como un impulso especial de hacer algo importante, de hacer algo significativo. Y eso se llama la fase creativa. La fase creativa es algo que nosotros debemos de siempre estar en constante entrenamiento, esa fase creativa. De verdad que es algo maravilloso, porque no hay cansancio, realmente no hay cansancio, no hay fatiga, no hay molestia, y eso es algo que significa, digamos, a mi modo de ver, lo más importante, entender qué es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es tener esa capacidad de realización? ¿No? Ese punto de realización, de decir, las cosas están saliendo como se imaginaron, como se plantearon, las cosas van bien. Entonces, obviamente, claro, uno entra en otra fase, ya no esa fase negativa, sino esa fase de lo posible. Por eso, el creador, ¿no?, el creador siempre
cosa creada ya se imagina hasta el más mínimo detalle. Y entonces es muy satisfactorio cuando uno va viendo cómo todo se va desarrollando. Yo recuerdo que en mis idas vacacionales, digamos, donde mi abuela, pues era un desastre. Mis experimentos eran fabulosos, pero era un desastre en materia, digamos, en materia agrícola, porque lo que yo hacía apenas llegaba era coger los colinos de plátano y entonces los cortaba, porque pues yo pensaba que el racimo de esa cosa iba subiendo, entonces yo quería ver cómo era que se iba desarrollando, ¿no?, ese racimo. Y era para mí algo interesante. Entonces yo iba y cortaba casi todas esas plataneras buscando dónde iba, ¿no? Yo quería saber, antes de que apareciera ya el racimo como tal, yo quería verlo como ahí atrancado en el tallo, pues, de esta situación. Y es algo que uno hace cosas que son bastante, no sé, curiosas, son cosas curiosas, pero es porque uno va buscando como el sentido de las cosas, como la razón de las cosas. Entonces yo veo algo desde antes y me proyecto, y entonces digo, eso está interesante. Hacer este tema del network es, siempre lo he dicho, a mi juicio, lo mejor que le puede pasar a un ser humano por la siguiente razón, porque aplica todo lo que un ser humano puede hacer, y cómo un ser humano se puede quitar todas las excusas, o sea, todas las excusas, es decir, todas las excusas, porque hay otros espacios donde nos permiten ser mediocres, actuar de manera mediocre y decir que creemos, pero no creemos, que es lo que ocurre en muchas ocasiones, o decir que estamos, pero realmente no estamos. Acá no hay medias tintas. No hay medias tintas, porque acá, así como se dice la gran frase de Shakespeare, ser o no ser, ser o no ser. Entonces, eso como que lo deja uno totalmente desnudo. Entonces uno dice, claro, estoy siendo incoherente, estoy siendo incompetente, es decir, me estoy contradiciendo, porque uno afuera se contradice muchas veces. Por ejemplo, reitero, el trabajador se contradice. El profesional, entre más asciende en su escala académica, más se contradice. Entonces uno dice, necesito algo que me permita actuar, un escenario que me permita actuar en consecuencia, donde no estén esas contradicciones, donde no tenga por qué quejarme. Porque el dilema del trabajador es que cuando él siente que es bueno, siempre va a sentir que está explotado, o sea, que no le están pagando lo suficiente. Esa es una cosa impresionante. Entonces uno dice, tremendo dilema. Y ocurre que cuando él quiere estar más en casa y no puede estar en casa, y cuando está en casa no está percibiendo, entonces es un dilema. Entonces cuando le dice al niño, triunfa, pero él no está triunfando, eso es un dilema. Cuando le dice a otra persona, no se queje, pero se queja, eso es un dilema. O sea, todas esas contradicciones, como cuando el profesor le dice al niño, haz esto y esto, pero el profesor no hace, porque el profesor se queja siempre que el gobierno lo maltrata, que el dinero no le alcanza, que él debía ganar más que los ministros, que él debía ganar más que los congresistas y todas esas cosas. Entonces todo eso es un dilema. Todo eso es un dilema. ¿Por qué? Porque uno dice, es posible que eso sea cierto. Pero entonces, ¿qué acción tomamos ante una situación como esa? ¿Qué acción tomo yo ante una situación como esa? Entonces uno dice, bueno, como empleado no me cuadra mucho porque me siento explotado. Entonces me monto un negocio. Pero en el negocio me toca estar lidiando con empleados y me toca estar lidiando con cuentas por cobrar y cuentas por pagar y todas esas cosas. Entonces, y aparte, cuando siento que voy como subiendo, entonces vienen los dueños de lo ajeno y empieza la extorsión, el chantaje, el boleteo y todas esas cosas. Entonces acá como que tampoco es. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces uno dice, network marketing es el modelo perfecto. Sin embargo, viene la excusa, o viene la percepción, que es más percepción que cualquier otra cosa. Entonces yo sospecho que eso como que no funciona.
yo sospecho que como que eso no es para mí, porque claro, no se siente como digno, no se siente como mejor familia y tal, porque uno se siente que como que cae de estatus. Y ocurre que no es eso, porque es una percepción, o sea que también tenemos que aprender a ver. Por eso, esa misma oportunidad, por eso ese mismo sol que brilla hoy, ese mismo sol que brilla en esta tarde, no a todos alegra, no a todos alegra. Hay montones de millones de seres humanos que hoy se están lamentando por este sol. Y quizás son muy pocos los que están diciendo que sol, que puesta, que caída de la tarde, que puesta de sol tan maravillosa, hagamos un poema y tal. O sea, es decir, ahí es donde está la situación. Entonces uno dice, claro, hay que aprender a ver, hay que aprender a entender, hay que aprender a canalizar, digamos, las cosas para poderlas absorber y podernos nutrir de ellas, que es algo supremamente importante. ¿Por qué? Porque entiendo que es mi situación, que es mi situación, y entonces no entro en la fase de la demostración o eso que se llama, ¿qué digo yo? Siempre uso la palabra el sentido de hacer importante por lo que se hace hacia otras personas o qué sé yo. Y no hay tal, es algo que fluye natural, porque uno dice, es que esto es algo impresionante, es algo sencillamente impresionante, porque empieza a entenderse cada cosa, cada cosa. Entonces, como hablamos de las instituciones, entendemos que en las instituciones la gente viene y va. La gente viene y va, pero las instituciones permanecen. Entonces, ahí viene la otra situación. Entonces, uno debe permanecer en el mismo sentir, claro que sí. Eso es supremamente importante desde el liderazgo, porque es que el liderazgo es otra cosa. El liderazgo no es ambivalencia. El liderazgo no es por si acá. El liderazgo es algo que hace, digamos, la personalidad de un individuo, ¿no? La personalidad de un individuo, porque es el que hace que las cosas pasen, ¿no? Entonces, digamos, la mayoría de personas son dadas a llegar a las cosas ya instauradas. Porque la mayoría de personas, es decir, la gran masa, el colectivo, considera que las cosas deben de estar ya hechas. Pero a muy pocas personas se les ocurre o se imagina que las cosas hay que hacerlas, y que para que una cosa hoy esté fue porque alguien le puso el pecho, le puso la energía, le puso la acción, le puso la obra. ¿Sí me hago entender? Entonces a veces decimos, no, pero es que yo quiero estar ya hecho, y no hay tal, no hay tal, no hay tal. Digamos, el imperio, ¿no? La institución más grande que hoy prevalece, ¿no? Y se sigue expandiendo, que es en este caso, digamos, lo que es el cristianismo. Su gestor empezó de cero, de ser una persona no conocida, de una persona que quizás otros muchos decían, no, ese es un carpintero. Qué bueno puede salir de un carpintero, si los carpinteros normalmente, de verdad, y todo carpintero que se respete es incumplido. O sea, el carpintero es incumplido. O sea, usted ve que al carpintero le manda a pintar la mesa y el carpintero se le va a demorar tiempo. De ahí que se dice de alguien que fue donde el carpintero a que le arreglara una mesita, y entonces él, sabiendo que el carpintero se iba a demorar, le dijo, yo me voy a cumplir una misión a otro país. Me demoro por ahí, creo que unos 15 años, pero ahí le dejo la mesa. Y entonces el hombre se va y y efectivamente como a los 15 años y tal, entonces manda al hijo y le dice, ve a ver si ya está la mesa, ¿no? Y el carpintero le dice, dígale a su papá que aún hay que esperar que seque la pintura. Aún hay que esperar que seque la pintura. Es decir, o sea, como el hombre venía de esa figura, entonces muy poca gente creía en él. Entonces, a veces desde el liderazgo y empezar a crear, a gestar, digamos, una visión, una idea, una institución, entonces la gente dice, no, pero es que
yo estoy de cero, o sea, yo estoy de cero. ¿Cómo hago si yo estoy de cero? Entonces, a ese error propicia otro error mayor. Y es cuando las personas se autoinflan, ¿no? Y se crea una figura que no son. Y eso es peor porque eso no se hace. Es decir, hay que ser original. Entonces empieza de cero. Todas las cosas que hoy ustedes ven, todas las cosas buenas que ustedes empezaron de cero. Pero a veces una persona dice, no, es que yo como que no tengo el oquilate para hacer, porque no, yo no soy nadie, yo no soy nadie. Pero porque no es nadie, justamente por eso es que debe empezar a entender que darse a conocer. Y darse a conocer representa muchas cosas. Porque claro, cuando usted se da a conocer, entonces se pone a prueba lo que usted es como persona. Se pone a prueba su carácter, se pone a prueba su creencia, se pone a prueba su determinación, se pone a prueba muchísimas cosas, porque inclusive usted mismo empieza a dudar. ¿Será que sí? ¿O será que no? Y empiezan a cuestionar, porque mientras usted está haciendo algo, un proyecto, entonces le van a decir, no, usted está grave, usted está crazy, usted está muy loco. Entonces usted dice, no, que no me digan loco, que no me digan loco. Entonces usted desiste. Pero cuando usted desiste, se queda mediocre. Aparte de mediocre, se queda frustrado. Porque usted va a decir, ¿y si lo hubiese intentado? Y si hubiese sido un poquito más valiente, y si esto y que lo otro, y si hubiese sido más determinado, porque también viene la otra. Ahí la pone, está haciendo una cosa, pero no con la determinación que amerita. Y las cosas importantes hay que meterles el pecho y meterles el alma y entregarse, como se dice, en cuerpo y cruz. O sea, entregarse en cuerpo y cruz, que ese es un mensaje contundente para quien quiere pasar a la posteridad, de cuerpo y cruz, ¿no? Obviamente en este tema que nosotros desarrollamos uno no muere crucificado, no, así de manera, pues no muere uno crucificado, pero sí tiene que crucificar el ego, crucificar la pereza, crucificar la ignorancia, crucificar la falsa postura, crucificar esa actitud que le hace sombra. O sea, crucificar todas esas cosas que van en detrimento de su personalidad. Porque a veces uno por dentro dice, no, yo soy muy buena persona, yo soy muy buena persona. Pues póngalo a prueba allí en sociedad. Exprese sus razones a ver cómo le va. Entonces uno dice, ay, eso como que es duro, eso la gente critica mucho, eso la gente critica porque sí y critica porque no. Yo no quiero que eso pase conmigo, más bien yo sigo madrugando de 8 a 5 en la vivienda. Entonces eso es una situación compleja porque uno dice, venga, es que realmente yo quiero hacer algo importante con mi vida, pero siento que la gente no me deja. Y ese es un error, porque el primero que apoya la creatividad, el primero que apoya toda acción de progreso es Dios. Porque si algo satisface al creador, es ver a su creación creativa, es ver al ser humano creciendo, avanzando. ¿Sí me hago entender? Que aquel que pone su mano y donde pone su mano que eso prospere, esa es lo que satisface. Obviamente, si uno pretende satisfacer a la mediocridad, está grave. O sea, está muy grave, porque la masa se va a sentir aludida. Cada que usted intenta despuntar, cada que usted intenta triunfar, la masa se siente aludida. Entonces, actúa en consecuencia. Quien está despistado dice, no, como que estoy haciendo las cosas mal porque la gente se está molestando. Y no hay tal. Entonces uno dice, venga, pero ¿de qué estoy hecho? ¿No? ¿De qué estoy hecho y para qué estoy hecho? Ojo, sobre todo el llamado. A veces uno dice, venga, eso del llamado, ¿de verdad tiene sentido? Sí, el llamado tiene sentido, claro que sí. Claro que sí, el llamado es algo sumamente importante, porque uno viene a este mundo no por voluntad de uno, o alguno me puede decir lo contrario, o alguno dice, no, yo quiero ir. No, todos aparecimos acá en un mundo que no conocíamos. Y aquí estamos, superando la polio, mucho del sarampión, la gripa.
Ahorita muchos superando el coronavirus y todas esas cosas. Aquí estamos. Entonces uno dice, si yo estoy acá es por un propósito. Entonces hagamos que esto valga el sentido, que valga, porque de lo contrario a que estamos jugando. Entonces uno dice, pues sí, no, yo no puedo vivir con una actitud así de que yo sé que yo tengo que descubrir qué es lo que yo vine a hacer a este mundo, ¿no? Y pasarla bien, Entonces empieza uno a entender muchas cosas. Entonces uno dice, claro, si yo soy una persona elegida para ganar, para triunfar, yo no me veo perdiendo. No me veo perdiendo y no me veo entre perdedores. Entonces, automáticamente uno actúa en consecuencia. ¿Por qué? Porque uno tiene otra situación. ¿O acaso no vemos nosotros la cantidad de cosas que se hacen hoy de manera creativa, ¿no? Los grandes imperios que se crean, las grandes empresas que se crean, ¿no? Gente que dice, vamos de la Tierra a Marte y arranquemos para Júpiter. Hay gente que la única visión que tiene es arrancar de Bogotá a Melgar, ¿no? Y uno dice, no, hay que pensar más grande, hay que pensar más alto, más elevado. Entonces hagamos algo que sea significativo, ¿no? En las personas, en el espacio donde nosotros nos movemos, y entonces decir, bueno, esta nación está temblando, está ahí, como dice Algarete. Hagamos que esta nación surja como nación, así como cuando nosotros vemos en los 300 luchando por Esparta, ¿no? En lo que representa Esparta, lo que representa la democracia, lo que representa la libertad, lo que representa la independencia. Entonces todo ser humano medianamente sensato debe luchar por la independencia. Eso de acostumbrarse a ser esclavo y a consentir la esclavitud, eso es algo perverso desde todo punto de vista. Entonces uno dice, ¿cómo así? Entonces, no, pues hay que actuar, de verdad hay que actuar, porque de eso se trata, como regentes de la existencia aparece la vida. Es decir, entender que la vida de cada uno de nosotros es algo que nos deja hacer lo que queramos hacer, pero siempre nos pide cuentas, siempre nos pedirá cuentas, siempre nos pedirá cuentas, y nosotros en nuestro interior sabemos de qué somos capaces, y cuando viene el balance existencial nos damos cuenta que a veces no damos la talla, porque aún las excusas, sabemos nosotros que las excusas son cuestión nuestra, porque realmente las excusas como tal no existen. Las excusas, como la queja, es algo que nos hace sentir a nosotros infantiles, o sea, paidos, o sea, paidos. Entonces necesitamos que Pedagogos nos tome de la mano y nos lleve por el jardín, y nos cante las rondas infantiles y todas esas cosas, cuando realmente nosotros no estamos para las rondas infantiles, sino para crear, ¿no? Para crear empresa, que eso es la parte supremamente importante. De manera que en ese orden de ideas vamos nosotros entendiendo como toda esta dinámica de decir, necesitamos campo de acción. ¿Dónde puedo yo hacer cosas importantes, relevantes? Entonces digo, el mejor escenario que existe es el network marketing. ¿Por qué? Porque está diseñado justamente para eso, para que las personas triunfen, para que las personas brillen, para que las personas saquen lo mejor de sí, para que las personas se pongan, digamos, a disposición del mundo con ideas. La gente, la masa como tal, en cierta manera siempre espera que alguien tome la iniciativa. Por eso que decía hace un rato, a la gente le gusta subirse al bus de la victoria, pero el bus de la victoria hay que crearlo, hay que formarlo, hay que hacerlo. Mientras tanto, él no va a aparecer así. O sea, alguien debe hacer algo y debe empezar de cero. Jamás el árbol empieza a dar el fruto por la raíz. Jamás, porque no ocurre. Es más, con el fruto es que se aparece el árbol, ¿no? Entonces, por esa razón uno dice, claro, cuando veo algo
algo grande, digo, ¿cómo empezó? Hacerse esa pregunta, ¿cómo empezó todo esto? Alguien dijo, inventémonos el tiempo, ¿no? Y pongámoslo y distribuyámoslo en meses. Y hagamos esto y pongamos a la gente a moverse según eso que nosotros nos inventamos. Y uno dice, o sea que el tiempo no existe. Claro que no existe. Esa es una ilusión allí, una cosa ahí. Entonces uno dice, o sea que, claro, que uno a veces uno queda supeditado al tiempo y dice, no, ya es muy tarde. Y dice uno, no, es muy temprano. Y cuando está muy temprano uno se relaja. Y cuando está uno muy tarde uno se resigna, que esa es la dinámica. Uno se resigna, entonces uno finalmente no hace nada, porque uno cree que hoy se va a morir, entonces uno dice, no, pues ya me va a morir, ¿qué diablo? Ya que va a morir, y ocurre que no, uno resiste otros 100 años, entonces uno dice, o sea, ¿qué tal si yo hubiese tomado acción cuando apareció esta ventolera, esta idea loca de hacer algo significativo? Entonces uno dice, o sea que el tiempo es hoy. Entonces uno empieza como a reprogramarse y a no vivir según el tiempo de la masa, porque ese es un tema para dominar la masa. Entonces uno dice, yo no soy masa, yo soy un ser creativo. Yo voy a colocar, a implementar, voy a proponer, voy a ser propositivo. Entonces yo no estoy en el tema del tiempo, no estoy en el tema de los afanes. ¿Por qué? Porque tengo en mente una cosa y estoy trabajando en ella. Entonces estoy como, en cierta manera, ensimismado, sustraído de esa figura del tiempo. ¿Por qué? Porque soy otro individuo, soy otro personaje. Entonces yo empecé a pensar, a darme cuenta que podía crear. Entonces creo. Y entonces le digo, mire, este soy yo, esta es mi propuesta. No es la única. La idea es que haya muchísimas propuestas. Entonces uno dice, ya entendí. Entonces así han crecido muchas instituciones. Entonces uno dice, partiendo de ese pensamiento institucional es que se empiezan a crear las cosas y uno empieza a colocarse donde corresponde. De manera que esa parte es supremamente importante. Y adelante, Manolo. Las barreras, saltar por encima de las barreras para poder llegar a una meta que nos hayamos propuesto, ¿verdad? Lo que dice Willy del árbol, sí, eso es una realidad. Y ese árbol, si se siembra y se va podando, se le va echando abono, se le va cultivando con amor, ese árbol va a producir unos frutos excelentes. Eso es lo que ha pasado aquí con esta juventud que vemos, como a José, que pues hace muy poco que lo veo que entró y está produciendo unos frutos muy buenos. Entonces es un apoyo para todo el grupo, viendo esta juventud llena de entusiasmo, de deseo de superarse, de no depender de ninguna institución. Somos una institución, sí. Cada ser humano está comprometido y está formándose como una institución, pero esa institución es muy individual. Somos muy individuales, cada ser humano es un ser muy individual y cada uno va a aportar de acuerdo a sus capacidades, lo que decía Efraín. No podemos compararnos con nadie porque no somos totalmente individuales cada uno. Entonces, yo aporto de acuerdo a mis capacidades, a mis talentos que yo tenga, y si yo veo que tengo unos talentos que puedo compartirlos con los demás, con las personas, ahí está el ser humano productivo que va a rendir y a dar mucho fruto, porque sus intereses, sus talentos los va a compartir, los va a dar a los demás. Entonces, para mí esa conferencia que dictó Willy, me alegra pues que tiene unos talentos de verdad que comparte con todos y nos hace ver la realidad de las cosas. Entonces, muchísimas gracias, Willy. Gracias, José. Gracias, Miriam, y a Efraín también. Cada uno aportamos de acuerdo a nuestras capacidades. Y lo que decía José, no podemos compararnos con nadie. Cada uno somos totalmente individuales. Entonces,
ni somos más, ni somos menos. Somos más a medida que vamos avanzando y nos vamos, vamos mejorando en nuestros trabajo, en nuestro talento, en nos estamos preparando cada día más y más en la vida. Entonces ahí vamos avanzando. Pero mientras yo avanzo y entre más sé, pues mucho, gracias a Dios, porque con esto que yo estoy aportando, aprendiendo para mí, lo puedo compartir con mis semejantes, con mi grupo. Entonces, eso era lo que yo quería aportar. Muchísimas gracias, una feliz tarde y feliz año. Que este año sea más bendecido que el año pasado y que todos podamos aportar lo mejor de nosotros. Buena tarde para todos. Buena tarde. Perfecto, doña Melina. Correcto, de eso trata, de siempre estar en modo aprendizaje y hacer que las personas que llegan a través de nosotros, hacerlos que ellos tengan sus resultados, porque cuando ellos obtienen sus resultados, nosotros empezamos a ver los nuestros. Son las 5:48 de la tarde. Willy, unas últimas palabras antes de despedirnos todos y emprender esta nueva semana, este nuevo ciclo. Adelante. El tema es simple, que simple y llanamente tenemos que, decía Efraín, que no irnos a dormir sin haber aprendido algo, ¿no? Entonces, hice un apunte y entonces digo, no irnos a dormir sin haber practicado algo, ¿no? Hay muchas cosas que sabemos. Obviamente estamos en el siglo de la información, estamos en el tiempo del conocimiento, el universo se expande cada día. Entonces decimos ahora, pongamos en práctica, ¿no? En modo práctica, no modo aprendizaje, sino modo práctica. ¿Por qué? Porque es nuestro momento, es nuestro tiempo, es nuestra manifestación al mundo, ¿no? Eso es supremamente importante. La luz no se puede colocar en los agujeros, la luz hay que colocarla en los lugares donde alumbre. Y cuando hablamos de la institución más grande que persiste hasta el día de hoy y por los siglos de los siglos, habla precisamente de eso. Y la razón por la cual ha prevalecido esta institución es porque se ha centrado en el empoderamiento de los demás. La mayoría de instituciones que nosotros conocemos tienden a cercenar, a coartar, ¿sí me hago entender? A acallar. Y no es tal. La idea siempre es ponderar, es empoderar al otro. Necesitamos empoderar a América para que sea lo que siempre ha sido, un territorio de libertad, un territorio de gente pujante, de gente creativa, de gente que ha roto sus miedos, que ha roto sus complejos. Hay mucha gente que quiere hacer cosas, pero tiene complejos, tiene miedos, carece de confianza, de seguridad, y nuestra función es desde nuestra propuesta existencial instar, inspirar, estimular a que las personas se levanten de su derrota y triunfen y alcancen. Esa es básicamente la forma de seguir expandiendo una visión, de poder hacer una institución sólida en el tiempo, que el sueño sea indeleble en el tiempo. De manera que tenemos, claro, una misión, y esa es nuestra forma. Decía Efraín el tema del árbol de la papa. Claro, el árbol de la papa a los 5 meses produce, pero da una cosecha. Eso ocurre con las personas.
Hay personas que son efímeras, pero las instituciones permanecen. Cuando estamos llamados a permanecer, eso es lo importante. ¿Por qué? Porque eso da señal a mucha gente confundida. Hay mucha gente confundida. Hay mucha gente que desiste. Quizás tenga razones para desistir, pero no encuentra nada más y entonces vuelve. ¿Y a quién tiene que ver? A las instituciones, es decir, a las personas serias, a las personas de carácter, a las personas de principios, a las personas que están determinadas a alcanzar las cosas. Entonces no es lo mismo sembrar un árbol de papa a sembrar un roble. El tiempo es proporcional a la utilidad. El roble dura muchísimos cientos de años. Entonces uno tiene que siempre verse, determinarse como lo mejor. Y las cosas buenas siempre toman tiempo. Entonces cuando pensamos institucionalmente, omitimos las cosas triviales, lo efímero, lo sin sustancia, lo inflado, ¿no? Lo especulativo. Esa es parte importante porque como sabemos, la verdad siempre prevalece. Siempre prevalece. Entonces, actuar en consecuencia, que esa es nuestra función. Y entonces, saber que nos debemos, al menos yo siento siempre que me debo a una razón por la cual aparecí en este mundo. Entonces, siempre he vivido con esa, ¿qué digo yo? Con esa sensación de que voy a estar en gratitud, porque no vine por el azar, vine con un propósito y para un propósito. Entonces me la paso bien y procuro que la gente que me encuentre en el camino o que se encuentra conmigo en el camino la pase bien y poder estar en abundancia para compartir, porque de eso se trata, que llevemos fruto y fruto al ciento, a mucho, de manera que esa es la parte importante, así como lo que se Igual, establece en este espacio. digamos igual uno, pues como ser humano, debe descubrirse y de pronto en el libro de Este Mundo Feliz, que los seres humanos, digamos, hay categorías desde los alfas hasta los exilones. Entonces, dentro de eso uno debe comprender como su papel porque en las generaciones nacen ciertos líderes y uno pues debe como adherirse entendiendo su papel, porque no todo el mundo nació para alfa o no sé, ahí esa parte me perdí. Bueno, digamos que esa parte es sumamente importante porque es lo mismo como nosotros estar viviendo cuando estamos, digamos, determinados a ser líderes y no actuar como líderes, ¿no? Entonces, es decir, está uno como en el lugar equivocado o a la inversa. Entonces, de lo que se trata es eso, es descubrir quiénes somos, o sea, descubrir nuestra identidad, nuestra razón de ser, que es lo más importante. Digamos, eso sí tiene que ver con lo que es educación, cuando uno se descubre como tal, porque la mayoría de la gente se da mucho garrote, se maltrata, porque una persona que se descuida, o sea, que se desvía del camino y no descubre verdaderamente su esencia, pierde mucho tiempo, o sea, pierde lo mejor de la vida, ¿no? Porque va en contravía de su razón de ser. Y ahí es donde está una de las cosas gravísimas. Hay gente que se da cuenta a los años mayores, qué sé yo, y hay gente que no se da cuenta. Lo importante es darse cuenta y entonces uno dice, bueno, voy a ver si yo soy líder, entonces digo, pues si no soy líder no pasa nada, pero entro en esa búsqueda. Y si lo soy, pues me pongo más pilas porque de eso se trata, ¿no? Entonces ese es el asunto con relación a que no vivir como ovejas cuando somos tigres, ¿no? No vivir como ovejas cuando somos tigres. Es más fácil de oveja pasar a tigre y no devolverse, porque ahí sí como que la naturaleza dice, hello, esa parte es supremamente importante. Ok, gracias. Perfecto, Willy.
Muchas gracias por magníficas palabras, por todo lo aprendido en esta tarde del día de hoy y de inicio de enero de este año de 2022. Y agradecemos a todos los presentes por haber estado aquí prestos a recibir la información dada por nuestro conferencista. Asimismo, a todos les espero que este inicio de semana sea un excelente inicio de semana y a facturar, a crecer, a aprender, a practicar lo aprendido. Y como institución que son cada uno, seguir creciendo y hacer que esas nuevas personas se vuelvan recibidoras y dadoras de toda la información, de todo lo aprendido. Muchas gracias a todos y espero que tengan una excelente semana y bendiciones. Bendiciones. Gracias.